Bienvenidos, iniciamos una nueva edición de la tertulia de amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Damos también la bienvenida a José Ignacio Rodríguez. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, todo bien. Y también una vez más vamos a tener que hablar de temas vinculados con Israel y con otras cuestiones que son de rigurosa actualidad. Hay un tema que te ha preocupado, que es el ataque a un rabino, como para empezar el espacio. Sí. La semana pasada estuvimos hablando de el antisemitismo, más bien hablamos de Europa, en el sentido, los describimos lo que pasaba en Francia, lo que estaba pasando cuando esos ataques, esas manifestaciones antisemitas, y como nos damos cuenta no es solamente una cuestión europea, es internacional. O sea, yo creo que ese pozo antisemita está en el subconsciente de muchas personas, que se extiende por todo el mundo. Es como hablamos el otro día, hablamos de una especie de enfermedad, una contaminación, un contagio, ¿no? Y la última cosa que hemos descubierto a nivel internacional muy llamativa ha sido el ataque a un rabino en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Gabriel Davidovich, no sé si lo digo bien el nombre, de 62 años, que fue atacado en su vivienda en el barrio porteño de Valvanera. Seguramente lo conocerás mucho mejor que yo, solamente por nombre, ¿no? Bueno, ha sido muy llamativo porque entraron parece ser 4 atacantes por la noche en el hogar del rabino y le dieron una paliza cruel, además sin sentido, no hubo ni resistencia, en el sentido de que, bueno, es que no fue una lucha, se enfrentó. Un hombre con 62 años y de ese nivel, atacado por 4 personas, le rompieron las costillas, le han deformado la cara. Ha sido una paliza brutal, hasta tal punto de que el presidente Macri, Mauricio Macri, ha salido igualmente, como pasó la semana anterior que hablamos de Francia, del presidente francés, pues ahora el presidente de Argentina, señor Macri, ha salido a repudiar absolutamente ese acontecimiento, que me sorprende porque la CNN, que hablamos la semana pasada también, dice que están investigando si fue un ataque o no antisemita. Vamos a ver. Esto ya es el colmo de la hipocresía, ¿no? Los atacantes le dijeron: sabemos que sos el presidente de AMIA, que es la asociación Sí, mutual. bueno, él no es el presidente, pero de todas maneras será El miembro. rabino, sí, o miembro, Sí, sí. será miembro Sí, de AMIA. sí. AMIA es la Asociación Mutual Israelita Argentina. Exactamente. Bueno, el hecho fue que no fue un ataque, no fue por robar, que robaron, pero no fue el hecho de que fue por robar, sino porque es el gran rabino de Argentina. Es una conmoción muy fuerte porque ya no solamente hablamos de insultos, que ya en sí son graves. Cualquier insulto a una persona por su condición, por su creencia. Estamos hablando de los derechos humanos todos los días, ¿no? Hablamos de derechos humanos, de que hay que respetar las ideologías, los pensamientos, y nos llenamos la boca a nivel internacional del respeto a los derechos humanos, y ataques como estos, que son mortales, porque si no ha muerto, yo digo, no quiero emplear la palabra casualidad, porque no creo en las casualidades. Yo creo que le ha protegido el cielo hasta ese nivel, porque hubiese sido una paliza mortal. Los golpes que tenía y las contusiones son para haberlo matado, ¿no? Entonces yo creo que estamos presenciando lo que dijimos la semana anterior, es un auge fuertísimo del antisemitismo, que es que no nos damos cuenta de que estamos en un peligro. Y cuando digo estamos, no me refiero solamente a un nivel nacional o de unos ciertos países, sino yo creo que a nivel mundial estamos en un gravísimo peligro, porque, como dijo aquel famoso escrito y poeta, cuando vinieron a por mí, pero como yo no era judío, pues yo no hice nada, ¿no? Luego vinieron a por los católicos y como yo no era católico, pues no hice nada. Vinieron a por los protestantes, como no era protestante, pues yo tampoco hice nada. Luego vinieron a por mí y yo no había nadie que me defendiera, ¿no? Yo creo que tenemos que levantar nuestra voz para defender la libertad de expresión, la libertad de creencia, de pensamiento, de religión, etcétera, y sobre todo un enfrentamiento directo contra esa violencia que se ejerce y que parece como que pasa en muchos casos desapercibida. Yo me pregunto, hago una pregunta: si eso que le ha ocurrido al gran rabino de Argentina le hubiera pasado a
a un musulmán, fíjate, digo un musulmán, a de un nivel religioso, le hubiera pasado una paliza, estaríamos en todos los periódicos en primera plana, un atentado contra los islámicos, etcétera, etcétera, ¿no? Islamofobia en el mundo entero. Pero ha sido al gran rabino de Argentina y parece como que apenas es una noticia muy local, porque se ha tratado, evidentemente, en Argentina, Claro, como hemos claro. dicho, con el presidente señor Macri, pero en algunos periódicos también se ha tratado, también en España, la noticia, pero no es de ese nivel cuando hay pues una paliza o un enfrentamiento o incluso cuando se habla de islamofobia. En España se habla mucho de islamofobia, cualquier cosa que se refiera hacia alguien que mantiene o que se presupone que tiene una identidad islámica o del islamismo. Sin en cambio, en este caso, hablamos de una paliza mortal, yo digo mortal, que no ha llegado a ese punto, y apenas sí se menciona, y incluso me atrevo a decir, como antes te dije, que la CNN, no es que me atreva a decir, lo dice, presupone que todavía no está claro si fue un acto antisemita o fue meramente a un nivel de, bueno, pues de robos, de la inseguridad ciudadana. Yo creo que esto ya es muy grave en sí mismo, el no darse cuenta, el no decir, el no reconocer el nivel de antisemitismo internacional. Puede ser Argentina, puede ser Francia, puede ser España, puede ser Alemania, es internacional, Estados Unidos, no quiero hablar de los países árabes. ¿Por qué? Porque no puede haber antisemitismo dentro de los países árabes porque no hay Claro, judíos. es otra cosa. Es otra cosa. Pero, ¿qué está pasando en el mundo para que ni siquiera los medios más prestigiosos que hablan de libertad, de derechos humanos, la ONU, etcétera, etcétera, qué está pasando para que esto se mantenga en un nivel de información tan bajo? Porque yo de verdad lo he sabido a través pues, de las lecturas que tengo a nivel internacional, sobre todo con Israel, que es donde el presidente de Israel, el primer ministro, ha emitido también unas declaraciones Claro. condenando esto. Pero ¿por qué no se escucha a un nivel un nivel mayor en los medios de comunicación internacionales? Y en cambio, como digo, cualquier cosa que haga referencia a lo que está pasando en el mundo islámico, se magnifica, se presenta, se manifiestan en la calle. No habrá ninguna manifestación segura, no lo sé, pregunto. ¿Habrá alguna manifestación en Argentina repudiando este acto antisemita? Lo habrá. Es Pero será, probable. es probable, pero ¿por qué no hay una repercusión internacional? ¿Por qué la ONU sigue empecinada en no denunciar estos actos antisemitas brutales? Una persona en su propia casa, una persona... era un matrimonio, es un matrimonio, él como la esposa. ¿Por qué no se manifiestan los organismos internacionales de una forma clara y contundente frente a esto? Yo creo que lo que hace eso justamente es, bueno, pues relajar la situación, ya pasará, no pasa nada, no hay ningún problema, y estamos en un serio problema de antisemitismo que nos va a afectar, desde luego, a todos los niveles, no hablo solamente a nivel de la comunidad judía. Yo quería comentar que el antisemitismo está presente en todos aquellos lugares donde la presencia de la Iglesia Católica no solamente es presencia, sino influyente. La Argentina es uno de los países donde la Iglesia Católica ha predominado, y el espíritu que la Iglesia Católica ha mantenido durante siglos con relación a los judíos produce hechos como este que se toman con toda naturalidad. Fíjate que hablando de esta entidad que hemos nombrado, en estos días se va a cumplir 25 años, se van a cumplir 25 años del atentado que hubo contra AMIA, en el que murieron decenas de personas y que todavía la justicia argentina no ha esclarecido. Es uno de los hechos más bochornosos. En estos días ha habido un fallo en el que se ha sancionado con pena de cárcel al primer juez que intervino en la causa. Pero uno dice, si hace 25 años que hubo un atentado y no ha sido esclarecido, uno piensa que es una cosa casi natural que ocurran cosas como esta. Porque pensemos, si hace 25 años que ocurrió, ¿y los servicios de inteligencia israelíes?
Y los servicios de inteligencia de Estados Unidos no han intervenido o no han intervenido. Si no han intervenido es grave. Y si han intervenido es más grave todavía. Porque no han hecho nada, no se ha esclarecido. 25 años para esclarecer un atentado terrorista y además y hubo otro contra la embajada. Ya es bastante tiempo como para aclarar quiénes son los responsables, ¿no? 25 años, un cuarto de siglo, ¿eh? Hay mucha gente que nos estará viendo ahora que no había nacido cuando ocurrió el atentado. De manera que esto se inscribe dentro de, creo, se inscribe dentro de una cosa mayor, que es este espíritu que hay y que la Iglesia Católica sostuvo durante tantos siglos con relación a Israel. El atentado que habla fue en el 1994, 85 personas murieron y hubo más de 300 heridos, sí. En el cual se acusó directamente a Irán de haber efectuado eso, ¿no? Con la necesaria cooperación de, no digo quién, porque no lo sé tampoco yo, pero de ciertos estamentos o personas o dirigentes, policías, etc. No se sabe, como bien dices, todavía después de 25 años, no se ha podido esclarecer a un nivel tan un importante, bochorno, ¿no? Es un bochorno. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, el último atentado que hubo contra una embajada en Estados Unidos, que yo me voy a acordar en qué país fue, al muy poco tiempo se supo. ¿Cómo es que aquí no se puede saber eso? Es decir, ¿cuáles son los intereses que hay para que este tipo de cosas no, o para que ese atentado no se esclarezca? De hecho, la comunidad judía en Argentina está dividida a raíz de este episodio. No quiero hablar de Argentina, quiero hablar del hecho, ¿no? Y es, digamos, vuelvo a decir, es un bochorno pensar que 25 años después no se ha esclarecido. Claro, uno ve que aquí, en España, digo, ¿no? Hay un caso de unos cuantos años de una chica que está desaparecida y es un escándalo, claro que lo es, que no se haya esclarecido todavía el hecho, pero no es más escándalo todavía que 25 años después una entidad estrechamente vinculada con el país de Israel no se haya esclarecido. Estas son las cosas que nos tienen que hacer pensar. Es decir, nos quejamos del atentado claro, efectivamente es en rabino de Argentina. Y es evidente que uno tiene que ser solidario con él y repudiarlo, está claro. Pero hay una cuestión más de fondo todavía, que es esta. Simplemente la quiero dejar expresada para que hagamos memoria, para que no nos olvidemos del bochorno que significa esto. Sí, porque no solamente, seguramente si hacemos una lista histórica de atentados y de etcétera, de muertes, etcétera, etcétera, seguiríamos abochornados, porque muchas veces estos casos meramente ni se resuelven cuando deberían ser, evidentemente, una cosa, porque está bastante claro, pero aunque esté claro, para las autoridades, para los gobernantes, para los países, para las instituciones, para ciertos grupos, el asunto es muy complicado. Y de hecho, como estamos en esa, yo creo, en esa profunda depresión, y déjame decir el término, el progresismo es una depresión, no es una presión por un lado y una depresión por otra, pues impide toda investigación que lleve a buen fin, porque al final que ha habido un juez que le han puesto, creo, si no me confundo mal, como 6 años de una condena que seguramente no va a cumplir, meramente es testimonial, no lo sé, no estoy seguro del dato, pero más de eso no. Lo que estaban acusando al anterior presidente cuando pasó aquellos hechos, ha salido indemne, parece ser que no se le puede encontrar ninguna relación con Irán. Claro, evidentemente Irán... Es que inicialmente no fue con Irán. El propio presidente Menem, que obviamente es de ascendencia árabe, él dijo que se derivó al principio de la investigación hacia Siria. De ahí, a raíz de eso vino el fallo contra el juez. De cualquier manera, lo que digamos, todos estos son
en mi opinión, anécdotas. Lo que es grave es el hecho en sí mismo, que sigue sin estar esclarecido. El tiempo dirá y cada uno asumirá su responsabilidad. Esperemos. Sí, hay una frase muy coloquial que empleamos todos, ¿no? Que el tiempo todo lo desvela o todo lo deja ver. Es la Biblia la que nos dice que nada permanecerá oculto. Nada, pero ya 25 años es mucho tiempo para que esté oculto. Bueno, tenemos la situación, por ejemplo, la frontera de Gaza con Israel, que lleva muchísimos años y no se resuelve. Y es algo tan evidente. Hasta estos pocos días tenemos alguna imagen y algunos vídeos. Quiero decir un comando, aunque los presentan como 4 por ahí que saltaron el muro, saltaron las verjas, las alambradas entre Israel y entre Gaza, y según entran se podrá ver, está en inglés, claro, y en árabe. Lo que decían es que hemos saltado la valla y venimos a degollar a los judíos. Esos son los que la ONU y la que muchos países no reconocen como terroristas, meramente, bueno, son defensores de la libertad. Eso lleva años y años y años con Hamas y no se esclarece nada en el sentido de que no se condena esos actos. Cuando los que conocen la frontera entre Gaza e Israel y Gaza, la parte de Israel que está a escasos metros, pues es una preocupación grandísima porque viven muchísimas familias que se dedican a la agricultura, a diferentes actividades y están constantemente amenazados, no solamente por los cohetes y que envían y los misiles, sino por esos túneles que todos hemos conocido hace tiempo, que van desde la parte de Gaza a la parte de Israel y que salen en cualquier parte, se levantan y asesinan a la gente, se pueden a meter por ahí. Todo eso sigue sin esclarecer. ¿En qué sentido? En el que siguen sin ser condenados efectivamente por la comunidad internacional. De eso no se habla. Y cuando se habla encima es para condenar a Israel. Porque creo que me estabas comentando hace un momento cómo ciertos grupos o personas están acusando a Israel de crímenes de lesa humanidad o algo así, cuando se está defendiendo de los ataques terroristas. Ahora, es que eso es inconcebible, pero eso se repite muchas veces en el tiempo, no es de ahora. Llevan en la ONU años y años acusando a Israel de todo. O sea, el país que más, déjame decir acusaciones, es la palabra, tiene en la ONU es Israel. O sea, el país que más tiene, el país más pequeño, o uno de los más pequeños, es el que más tiene. Anda, que no hay países que destrozan no solamente los derechos humanos, sino a los humanos. No hay países. Y bueno, pues ¿por qué todo se centra en un pequeño país como Israel? ¿Por qué no se reconoce que viven bajo una presión terrorífica de amenaza vital? Porque hemos dicho otras veces, imagínate que, a ver, ¿qué país limita con Argentina? No, bueno, digamos, pensemos Portugal con Badajoz. O Portugal con España, ¿no? Claro. Y dijeran los portugueses, vamos a matar a los españoles, y estuvieran todo el día lanzando misiles y asesinando a quien pudiera. Yo creo que nadie en su sano juicio diría, hombre, España se está defendiendo de un ataque terrorista, ¿no? Pero cuando eso pasa en Israel, lejos de reconocer que Israel es un país que se está defendiendo, que no está atacando, que es diferente, porque Israel no ha empezado ninguna guerra. Todas han sido empezadas por los árabes, y cuando respondió a todas, siempre ha respondido. Y ahora, hoy en día, claro, ¿por qué tantos millones y millones de árabes no pueden entrar en Israel andando, ya meramente? Porque, ¿qué les impide? Porque ahora Israel está rodeado de enemigos. Un pequeño país rodeado de millones de enemigos. Si en cambio no entran los enemigos, no pueden entrar por medios convencionales como puede ser una guerra, un ataque, no, por terrorismo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad destructiva Israel para defenderse. Pero la comunidad internacional sigue insistiendo en acusar a Israel de todo. Incluso mencionando lo que hablamos antes del ataque al Gran Rabino de Argentina, todavía se les ocurre pensar que pudiera ser meramente un hecho delictivo común y corriente. O sea, ¿cómo es posible este nivel de injerencia moral contra la moralidad y la espiritualidad que la comunidad internacional mantiene? Y repito, no hablo de Argentina, hablo de España, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, donde queramos. Existe eso que hablamos la semana anterior, que es una enfermedad, que mucha gente está contagiada y a veces no se dan cuenta.
Es que llevan los anticuerpos no anticuerpos, llevan el antisemitismo inoculado en el corazón, a través de muchos medios. Tú hablaste de una religión, o de un grupo religioso, o de la política, o de ciertos grupos. Es que eso subsiste todos los días. No hay Claro. día que no Bueno, pero escuchemos. mientras no digamos con claridad cuál es uno de los, yo no digo que sea el origen, pero uno de los orígenes, vamos a seguir hablando de lo mismo. Eh, el antisemitismo viene desde la Iglesia Católica para aquí, y eso es una realidad. Yo he formado parte de la Iglesia Católica y asumo mi parte de responsabilidad sobre eso. Es decir, yo creo que uno de los grandes errores que cometemos los evangélicos es hablar de la Iglesia Católica como si fuera un ente aislado con el que no hemos o con el que no tenemos nada que ver. Eh, yo he sido católico hasta los 52 años, entonces yo tengo mi parte de responsabilidad. ¿Cuál es mi parte de responsabilidad? ¿He podido torcer el curso de los acontecimientos? Está claro que no. Pero cuando yo era parte, tampoco dije nada. Esta es la cuestión. Esencialmente el tema de Israel es una cuestión política. Y, y cuando uno habla de Israel, por lo menos en mi caso, yo siempre trato de recordar que Israel es el pueblo de Dios. Y por tanto, todo lo que concierne con Israel está relacionado con Dios. Todo. Todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Tanto en un caso como en el otro, lo bueno y lo malo, el tratamiento es de Dios. Eso es la Biblia. Ya no tenemos más respaldo para estas palabras que la propia Biblia. De manera que esta cuestión del silencio que hay o la mala intención que hay con relación a las informaciones sobre Israel están originadas en un aspecto político que francamente yo tengo la certeza, los hombres no estamos en condiciones de solucionar ese problema. Este problema lo va a solucionar Dios en el momento en que Él decida intervenir. ¿Es drástico? Sí, pero creo que es así. Evidentemente, yo creo que el control soberano de este mundo lo tiene el cielo, lo tiene Dios, eso está claro. Y que nosotros, por mucho que nos esforcemos en hacer cosas, somos dependientes de la voluntad del cielo. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Eso no nos quita la responsabilidad de nuestras acciones. Desde luego. La contaminación de los océanos, de la tierra, de la atmósfera, no es culpa del cielo, es culpa nuestra. ¿Pero lo va a solucionar el cielo? Sí. En un momento lo solucionará el cielo, pero de momento nosotros somos los causantes del deterioro de todo lo que pasa en el mundo. De hecho, la Escritura habla de que la naturaleza mismo clama al cielo para ser redimida, ¿no? Para ser transformada. Estamos destruyendo la naturaleza, estamos contaminando los ríos, los mares, el aire, todo está contaminado en pocos años, además, porque es que hace unos cuantos, el siglo pasado, no había plásticos como ahora tenemos, pero tenemos millones y millones, no digo de partículas, digo de objetos flotando en los mares, que son como continentes, ¿no? Que yo me he quedado horrorizado por ver esa contaminación. Por tanto, somos nosotros los responsables de ello. Y en el plano espiritual, en el plano de la moral, en el plano hablamos del antisemitismo, que tiene que ver con religión y con moralidad. Una persona religiosa no puede ser antisemita, sea de lo que sea, y una persona moral tampoco. Por eso, las personas que son antisemitas, aunque no lo digan, porque a veces en el idioma español tenemos muchas frases, lo hemos dicho otras veces, muy antisemitas, que no puedo ni repetirlas, evidentemente, ni siquiera como ejemplo. Pero eso indica la moralidad y la espiritualidad. Esta mañana estaba escribiendo una frase, que todavía no la tengo terminada, por cierto, estoy en ello, pero yo creo que una religión o una cultura que se hace religiosa, o sea, se adapta a la religión, al final esa religión se hace inculta, incultura. Y tenemos en muchos países una cultura religiosa que está mezclada con toda serie de cosas terroríficas, paganismo, hechicerías, espiritismo, eso en el contexto religioso, de la religión oficial, la que sea.
en diferentes países, sea católico, sea protestante, sea evangélico, sea musulmán, lo que fuere. Lo que me digo que hay tal mezcla, tan sincretismo religioso se llama la palabra, que no podemos diferenciar las cosas. Entonces, nos parece normal muchas cosas. Normal que pase una paliza a un gran rabino en Argentina. Normal que se pinten todas las tumbas en Francia, que se ponga la esvástica. Normal que asesinen a los judíos por la calle, como pasó en recientes hechos. Nos parece todo normal. Y nos damos cuenta que estamos en un ambiente totalmente saturado de ese odio perverso que ha llevado al mundo a tener las guerras más terroríficas, donde ha habido millones y millones de muertos en la historia. ¿Por qué? Por el odio cruel. El odio también, no solo a los judíos, pero sobre todo a los judíos. Una de las cosas que define, y que no lo digo yo, lo puede entender cualquier persona, que une, que vincula los movimientos de extrema derecha, de extrema izquierda, progresistas, islamistas, chavistas, comunismo, es el odio a Israel. El odio a Israel les vincula a todos. No hay un grupo político de estas características, y casi son todos, porque hablo desde la extrema derecha a la extrema izquierda, que no estén vinculados por un objetivo común, aunque sean muy dispares sus propuestas políticas. ¿Cuál es? En todos vas a encontrar el antisemitismo, disfrazado de una palabra muy moderna, que es el antisionismo. Entonces ya dicen, no, es que nosotros no somos antijudíos, somos antisemitas. Perdón, no somos antisemitas, somos antisionistas. Falso totalmente, porque el antisionismo es una manera de antisemitismo clarísima, burda. Es lo mismo. Pero se está comentando como si fuera lo más natural del mundo. Por eso yo creo que nosotros que tenemos conceptos espirituales, déjame decirlo así, y conceptos religiosos, yo no creo que la religión sea mala en sí misma. A veces se habla muy mal de la religión o muy mal de la política, ¿no? Cuando el concepto religión o política son conceptos que definen nada más pues una globalidad. Otra cosa es que política y que religión, pero la religión en sí misma no es mala. De hecho, la Escritura habla de la religión pura y sin mácula. En uno de los libros que, por cierto, y no quiero entrar en el debate, que Lutero quiso quemar, que es el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque le parecía en contra, evidentemente, de su resolución magnífica y trasnochada de la salvación por la fe. Hombre, es que cuando llegas a Santiago te dice, oye, que la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces, una fe meramente sin acción, sin buenas acciones, no acción, buenas acciones, está muerta. Y yo creo que el antisemitismo es una de esas perversas acciones que el ser humano lleva en el corazón y que ha definido muchas veces a los países, a las culturas, a muchas religiones, si no a todas, en contra, porque al final es en contra de Dios. Como tú bien dijiste antes, es que hablamos del pueblo de Dios y hablamos del Dios del pueblo, de Israel. Al final están en contra de Dios, como muchas veces en la Escritura también encontramos. No luchan contra vosotros, luchan contra mí. Es que lo que vemos, yo creo, es una lucha contra Dios del ser humano. Le llamamos antisemitismo porque lo definimos está enfocando en un pueblo, en una nación, en una raza, en un grupo étnico, por decirlo de diferentes maneras. Pero no deja de ser una lucha contra Dios. Y eso, como tú antes bien dijiste, al final lo va a solucionar el cielo, está claro. Pero mientras nosotros seguimos contaminando el mundo de manera perversa a nivel natural, a nivel físico, a nivel de lo que vemos en la naturaleza y a nivel espiritual o a nivel cultural o a nivel emocional. Seguimos importando odio. Seguimos hablando mal del que tenemos al lado. Seguimos criticando, seguimos odiando. Y al final el odio se transforma en pues lo que sabemos en la historia, ¿no? No hay nadie que odie que no llegue a matar. Al final el asesinato es un odio reprimido, que llega un momento que se efectúa. Estos asaltantes que entraron en la casa del gran rabino de Argentina eran gente con odio irracional. No iban a robar, iban a asesinar a una persona por sus conceptos espirituales o religiosos, como queramos definirlo. Y yo creo que eso es lo que hay que llamar la atención. No podemos admitir bajo ninguna forma ningún tipo de presión, de violencia, de torturas. Hablamos muchas veces de las torturas. ¿Cómo no es una tortura entrar
en casa de una persona, de un matrimonio anciano, y torturarles a golpes. Eso no se expresa así. No, ha sido un robo, bueno, un ataque. No, no, una tortura en directo. Durante un montón de tiempo estuvieron golpeándole, la cara totalmente deformada, las costillas rotas. Yo digo que iban a matarle, por alguna razón no pudieron llegar a hacerlo. Eso es una tortura que no podemos admitir y que tenemos que denunciar. Pero no solamente hablo por ser el rabino de Argentina. Cualquier persona que le pase eso. Eso pasa en muchos sitios. Cuando entra en una casa alguien a robar, ahí sí van a robar y salvajemente apalean a las personas o las asesinan, ¿no? Pero no denunciamos cuando es antisemitismo. O queremos taparlo para no descubrir que estamos en un momento terrible de la historia donde podemos llegar a repetir otra guerra de las anteriores. Siempre se habla de la Tercera Guerra Mundial, lo hemos visto muchas veces. Yo creo que estamos en los inicios, porque estamos viendo lo mismo que las anteriores. ¿Cómo fueron las anteriores? Pues el antisemitismo brutal, la persecución de los judíos, el asesinato, después los pogromos, tenemos cerrarlos en las ciudades, al final los campos de concentración. ¿Vamos a repetir lo mismo? Yo espero que no. Pero creo que estamos en un momento muy peligroso y que nosotros como creyentes, independientemente de nuestra posición religiosa, debemos de denunciar esto, no solamente a nivel de, como hacemos ahora en las cámaras o escribiendo o como fuere, sino delante del cielo. Yo creo que la Biblia dice que la sangre caída en la tierra clama al cielo. Hay mucha sangre vertida de gente que odia a los judíos y que los sigue odiando a muerte sin justificación. Porque dice, bueno, es que los conoces, no. ¿Has visto alguna vez de uno? No. ¿No sabes cómo son? No. Entonces, ¿por qué los odias? ¿Por qué se muestra eso? Su educación religiosa. Es terrible, ¿no? Terrible. Ahora, yo mientras estás hablando pienso, ¿y cómo se siente un judío cuando va a un país y una de sus referencias geográficas se llama Despeñaperros? Pues se tiene que sentir tan mal que porque no solamente es una referencia geográfica, no solamente es un sitio en España en particular. Bueno, es que tenemos tan mal como cuando llega a Toledo y ve las sinagogas y la calle de Toledo en las cuales fueron asesinados miles de judíos, hombres, mujeres y niños. Igual de Despeñaperros, que igual puede ser Toledo, como puede ser otros sitios, ¿no? Uno piensa, ya han pasado 40 años de la dictadura, 40 años de democracia, y a nadie se le ocurrió cambiar el nombre. Yo recuerdo que la primera vez que escuché, digo, qué raro, un nombre raro, pero bueno, cada país tiene su singularidad, sí, ¿no? Y nunca le presté atención hasta que entendí y digo, pero qué es que es una locura que todavía a nadie se le haya ocurrido pedir de que ese nombre sea cambiado. Y desde luego no tiene que ser los israelíes los que piden que se cambie, está claro. Bueno, tú fíjate que hace poco un pueblo que se llamaba Mota de los Judíos, se le cambió el nombre porque se llamaba, no recuerdo bien si era Mata a los Judíos, no estoy seguro de esto, el dato lo tengo confundido, pero han cambiado el nombre del pueblo para que se considere que no tenía ese sentimiento, esa forma de pensar de odio hacia los judíos. Lo han cambiado hace poco tiempo. Seguramente habría que cambiar muchos nombres en todos los países, porque muchos, como Despeñaperros, hacen referencia a un lugar terrorífico donde los judíos fueron asesinados. Pero, insisto, no solamente Despeñaperros, en España hay muchísimos lugares más, pero muchísimos de una crueldad absoluta. Sin ir más lejos, para ser muy exacto, aquí en Madrid, en la Plaza Mayor, en lo que tenemos como un sitio emblemático, ¿no? La Plaza Mayor en Madrid. ¿Quién no ha ido a la Plaza Mayor a ver los belenes y a ver las fiestas y la cultura y los bares y tantas cosas? Bueno, pues ahí se asesinó a muchos judíos en la Plaza Mayor. Y la tenemos ahí como si fuera la Plaza Mayor. Hombre, la Plaza Mayor donde se asesinó a judíos, se les juzgó por la Inquisición, se les golpeaba, se les maltrataba. O sea, tenemos muchísimo de qué avergonzarnos en la cultura española de lo que se ha hecho con los judíos, empezando por el terrible edicto que hicieron los reyes católicos cuando expulsaron a los judíos. Aunque algunos dicen que no,
desde luego el declive del otro tiempo, la poderosa España, ¿no? La internacional, que todo lo tenía, medio mundo decía, ¿no? Que cuando se ponía el sol en una parte del imperio, en la otra parte no se, o sea, nunca se quitaba el sol del imperio, pues se quedó en qué, en un país minúsculo, en el sentido emocional, en el sentido espiritual, en todos los sentidos. Mira, uno de los rabinos que fue expulsado de España, cuando el tiempo de la Inquisición, del tiempo de los Reyes Católicos, dijo que en vuestro país ningún sabio se quede en el país. Y es una maldición, ¿no? Que ningún sabio se quede en vuestro país, que la gente inteligente salga afuera. Todavía seguimos viendo en España los miles y miles y no millones de personas que se van fuera de España, gente muy inteligente, muy capacitada, muy preparada, porque aquí no tienen ni siquiera ni los medios, ni la forma, ni siquiera el reconocimiento de su labor, ¿no? Por tanto, es que vivimos en un país muy complicado, que tiene incitaciones, como digo, de nivel religioso y de nivel político. Toda la extrema izquierda y toda la izquierda y parte de la derecha, fíjate cómo lo digo, la extrema izquierda, la izquierda y parte de la derecha y de la extrema derecha tienen gente antisemita en sus filas. Pero gente antisemita que es que lo vomita diariamente en los medios de comunicación. Podemos, un partido muy reconocido en el sentido de que todo el mundo sabe quién es un partido total y absolutamente antisemita que está siempre motivando a los grupos BDS que del boicot contra Israel. Eso es una evidencia, eso es política, eso de religioso no tiene nada. ¿En ámbitos religiosos también lo hacen? Claro que sí. La Iglesia Católica tiene gente antisemita en su fila, pero también la Iglesia Evangélica y Protestante los tiene, muchísimo en sus filas. Entonces no se puede acusar solamente a un grupo. Yo digo, estoy hablando de la influencia. Esa influencia igual está en la Iglesia Evangélica que católica, igual. Por eso digo que no podemos negar la raíz. No. Es que es demasiado complejo el tema como para que uno pueda resumirlo en unos pocos conceptos. Claro. Pero indudablemente yo creo que un poco el origen de esto es la influencia que ha tenido la Iglesia Católica en la vida de este país, en la vida, bueno, digamos en la vida de todos los países del Mediterráneo, el Imperio Romano, ¿no? Todo eso, toda esta influencia brutal que ha habido y que se mantiene. Yo creo que hay una cosa que estamos de acuerdo en ello seguramente. Hay que diferenciar Iglesia Católica de los católicos, como Iglesia Evangélica de los evangélicos o Iglesia Protestante de los protestantes. Las instituciones gobiernan de una manera, pero hay mucha gente en los diferentes grupos, sea evangélico, protestante o católico, que aman profundamente a Israel. Pero otra cosa es nivel institucional, eso es otra cosa. La Iglesia Católica como institución tiene un dogma, un paradigma, una expresión en el cual realmente se ve el antisemitismo, vamos, sin la menor duda, ¿no? Eso, pero es que también a nivel institucional lo tiene la Iglesia Evangélica, no la Iglesia Evangélica, porque no hay una, las miles de iglesias evangélicas que hay, los miles de grupos, y los grupos protestantes igual, a nivel diferentes grupos. Persiste el pozo antisemita, sea por origen católico, sea por origen religioso o político. La idea, bajo mi punto de vista, peligrosa, es que subsiste todavía eso, como tú habías dicho, después de tantos años, una guerra, hemos visto el Holocausto, vemos constantemente las imágenes de gente quemada viva, si me apuras, todo eso lo vemos y todavía no hemos tomado conciencia del peligro que tiene el antisemitismo. No hemos tomado conciencia, ni a nivel religioso ni a nivel político, porque mientras haya partidos o religiones o grupos religiosos que todavía sigan insistiendo en hablar mal, no hablar mal, porque hablar mal sería el nivel más bajo, en manifestar un odio profundo contra los judíos, mientras estemos en ese punto, estamos a un nivel muy peligroso de la vida, de la historia, un nivel muy peligroso, y no tomamos conciencia de ella. No la tomamos. O sea, vemos lo que está pasando en África, por ejemplo, antes escuchaba la radio, con Boko Haram, ¿no? Que está controlando buena parte de África, de Nigeria, raptando, asesinando a miles de cristianos, ojo, es que donde está sufriendo una persecución brutal en el mundo cristiano también es parte en América, en claro, África. Pero
Pero Sí. ahí no decimos tanto, porque como son los musulmanes los que lo hacen, Claro, se silencia eso, se silencia. Yo estoy a favor de manifestar siempre lo que pasa en el mundo. Mi objetivo, a ver, yo no puedo cambiar el mundo como tú bien. ¿Qué más quisiera yo que poder cambiar el mundo? Yo no puedo cambiar el mundo. A veces me cuesta cambiarme a mí mismo, imagínate, no puedo cambiar el mundo. Pero trato de a lo menos aportar esa luz que hemos hablado otras veces, decir, mira, esto está pasando en el mundo, no podemos callarnos, no podemos silenciarlo, no podemos ocultarlo, porque lo que se oculta al final se va a ver, eso está claro, pero están pasando generaciones y generaciones. Hoy en día preguntas a muchos jóvenes aquí, no voy más lejos, en España, ¿qué fue el Holocausto? Y no lo saben. No sé, algo que murieron, no sé qué gente que murió por ahí, en Alemania, como mucho. Eso les pasa a mucha juventud. No se está enseñando en los colegios lo que ha sucedido en la historia. Ahora están recién empezando a tomar conciencia. Todo eso que hace, incluso a nivel eclesiástico, yo jamás en ningún grupo religioso que he estado he escuchado hablar del antisemitismo en las iglesias. Jamás lo he escuchado. En todo caso, he visto gente antisemita predicando contra los judíos en las iglesias, pero no he visto ninguna enseñanza específica en lo que se llama en el mundo evangélico escuela dominical o Sunday School. No he visto enseñanza específica en contra del antisemitismo o manifestando lo que ha pasado en el Israel en la historia. No lo he visto. He escuchado historias de Moisés, de todo lo que se enseña en la Biblia, muy bonito, o sea, muy parafraseado, pero yo no he visto la enseñanza, por eso está como está la iglesia. La iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia luterana y la iglesia que quieras. Están así porque se ha tapado la verdad. ¿Cómo va el Señor, cómo va el cielo, cómo va Dios a decir, no pasa nada, hijo mío, bueno, habéis tapado esto en la historia, se ha tapado, y ahora es porque algún grupo por ahí, o los judíos han puesto ahí, como en la ONU, es que está pasando eso y nos estamos callando. Y yo creo que como creyentes, hablo como creyentes, no hablo de ahora cristiano, ni judío, ni árabe, ni musulmán, como creyentes solamente, alguien que dice que cree en Dios, está claro que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos están dando aquellos que están manifestando e incitando al odio contra los judíos o contra los cristianos? Que son lo que, repito, insisto, están sufriendo los cristianos, porque además como se les ha aplicado esa vacuna de solamente hay que amar a los demás, y se ha quedado ahí, no ha habido más enseñanza, y entonces, ¿qué hacemos? Vienen a matarte los terroristas a tu casa y tú, ámalos, son pobrecitos terroristas que te van a cortar la cabeza, te van a cortar los brazos, te van a degollar, pero ámalos. Ese pensamiento, dicho así, entrecomillado, nada más, sin toda la enseñanza de la Escritura, sin toda la enseñanza, ha servido para que mucha gente muera por unas ideas que ni sabe que tiene, ni cree muchas veces, pero le han dicho, tienes que hacer eso, y lo han hecho. Muchos cristianos han muerto honorablemente, no queriendo defraudar su creencia, pero tal vez no es lo que le ha enseñado la Escritura, Han creído ciertas cosas que les han dicho, y se las han creído por buena voluntad, por buenas personas, con buen corazón. Y yo creo que nosotros deberíamos de aplicar siempre la totalidad de la Escritura. No se puede partir en trozos, ¿no? Esta parte me gusta más y esta parte no me gusta. Y como insisto en el punto, como dijo Lutero, no, el libro de Santiago hay que quitarlo de la Biblia. Hombre, no se le ha ocurrido a nadie en toda la historia, digo la historia moderna nuestra, o del tiempo de Lutero hacia adelante o hacia atrás, decir que hay que quitar un libro de la Biblia. Solamente a Lutero. ¿Por qué? Pues porque chocaba con su concepto de la salvación por la fe, como si lo demás no importara. Entonces vamos a los extremos. Por un lado dice, no, si no haces obras te condenas, ¿no? Y otro dice, no, con que creas ya no te condenas. O sea, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo es posible tal perversión de la Escritura? ¿Por qué? Porque tapamos las cosas, como dice la palabra, se ocultan. Y yo creo que uno de nuestros objetivos en la vida para servir bien al cielo es ser honestos, primeramente con nosotros mismos, ¿no? Porque lo que creo lo creo y lo debo defender. Y lo que no creo, pues no lo creo y no lo defiendo. Hay que ser honestos en este sentido. Cuando algo yo no lo creo, pues no lo creo. Pero eso no hace que el otro no tenga mi respeto. Alguien no concuerda con mis ideas ni con mis pensamientos, pero yo la respeto como persona, hasta el momento que quiera emplear violencia. Cuando alguien quiere emplear la violencia y el odio,
La Biblia enseña claramente lo que pasa con esas personas, ¿no? Y los frutos que están dando y lo peligrosos que son. De hecho, la Escritura dice que vivimos en los tiempos peligrosos. Dice Pablo a Timoteo, si no me confundo, ¿eh? Vivimos en tiempos peligrosos. Y ese es el tiempo de ahora, donde se exacerba el odio contra un grupo, se magnifica y se comete atrocidades en el nombre de ¿qué? De los derechos humanos, de la dignidad humana, de una religión, sea la que sea, de un grupo político. ¿Cómo es posible que se olvide lo que el comunismo ha hecho a través de la historia? Millones y millones de seres humanos han sido masacrados por el comunismo y se le tiene como un ideal, como un ideal. ¿Cómo Claro. ideal? Bueno, Por decir un ejemplo, ¿eh? el sistema occidental tampoco tiene muchas cosas para lucirse. No, igual, puedo decir, Históricamente, el comunismo o el fascismo de derechas. Para mí el comunismo es un fascismo de izquierdas. Es un concepto que empleo nada más, muy personal, esto son cosas personales. Pero es que no hay por qué vanagloriarse de nada. El ser humano no ha hecho nada bueno en la historia. Desde que salió del Edén, no ha hecho nada bueno. Y lo poco bueno que ha hecho ha sido cuando Dios ha tenido misericordia, ha cambiado su corazón, su mente, sus pensamientos, y espera que cambiemos todos, que seamos diferentes. Una persona que ama no puede odiar, ¿no? de todas maneras, yo creo, José, que estamos hablando cuestiones que son, eh, que son espirituales y las mezclamos con las terrenales. Y en y en esas dos grandes esferas es imposible juntarlas, porque las cuestiones espirituales son espirituales y las materiales son las materiales. Yo creo una cosa más simple eh, eh, con relación a todo esto, que los hombres eh, somos, somos fallibles y todo esto demuestra de que efectivamente somos fallibles. Claro. Todo, todo. Somos capaces de matarnos en guerras. Lo peor Somos, y lo mejor. ¿eh? Lo peor y lo mejor somos. Claro, somos capaces de hacer las cosas más hermosas y las más perversas. Ahora, la cuestión de Israel, mientras no nos decidamos a definir en qué visión, con qué visión lo estamos viendo. Si es un problema político, el tema de Israel, lo tendrán que resolver los hombres y por eso descreo que lo podamos resolver. Por eso descreo, claro, no. Ahora, que es grave, sí, pero para que no se pierda el concepto de lo que estamos hablando, yo creo que hay que defender, no solamente debemos defender a Israel, debemos defender todos los derechos que son conculcados, y los derechos de los niños, y los derechos de las mujeres. Claro, naturalmente. Es decir, y el derecho de la familia a su existencia con esta diabólica cuestión del tema del género. Entonces, hay derechos o hay cuestiones que, por eso digo, hay dos grandes esferas, la espiritual y la material. Tenemos que definirnos, es decir, de qué estamos hablando. Si es de la material, tendremos que asumir nuestra cuota o nuestra parte de responsabilidad. Claro, lo que pasa es que yo creo que no se puede separar lo espiritual de lo material. Somos materiales y espirituales en sí mismos. No nos pueden, eso de separar el alma, el espíritu, el cuerpo, como si fuéramos un puzzle, no se puede separar. Somos lo que somos. Somos íntegros o desíntegros, pero es lo que somos. Yo creo que todo es espiritual y todo es natural. No se pueden separar. Lo que pasa en el mundo espiritual, de hecho, en la Escritura dice, cuando pedimos, cuando rezamos, cuando oramos, para entendernos, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Por tanto, la voluntad expresada en dos niveles. Es la voluntad soberana de Dios. Sí, pero claro. Si se nos pide, no dice, es como decir, bueno, en el cielo es una cosa, no, es que hay una sola voluntad. Hay un solo ente en el sentido. Y el ser humano somos tan espirituales como tan materiales. Yo creo que no nos podemos dividir en ese sentido, si no somos lo mismo. Yo la división la hago simplemente porque hay cuestiones que, para centrarnos, el tema de Israel, será solucionado supuestamente a través de una cuestión
a través de soluciones políticas, a través de decisiones de los hombres. Bueno, como es tan largo el tema y sigue teniendo aristas que no podemos tocarlas a todas, está claro. Aquí lo dejamos, José Ignacio Rodríguez. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en la tertulia de amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV.